Hechos capítulo 1, desde el verso 12. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalando a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Acompáñame en oración en esta mañana. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por tus misericordias. Son nuevas cada mañana. Te hemos adorado, Señor. Hemos proclamado que tú eres fiel. Que tú eres, Señor, un Dios poderoso, un Dios de grandes misericordias. En esta mañana, Señor, queremos presentarte nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, a adorarte escuchando tu palabra. Ten misericordia de nosotros. Danos oídos dispuestos a escuchar, corazones que tengan fervor por tu palabra y pies dispuestos a la obediencia. Ten misericordia del predicador, asístele en medio de sus debilidades. Quita, Señor, lo que no provenga de ti y ayúdale a proclamar tu palabra con verdad, con autoridad, con misericordia, de tal manera que tu nombre pueda ser glorificado. Si aquí hay alguien, Señor, que no te conoce, que pueda también ser traído a novedad de vida y recibir convencimiento de pecado, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, prácticamente ya había iniciado el año escolar, pero llegó una joven que vivía justamente aquí en la capital y se trasladó a La Vega. Pero me llamó la atención por algo particular que ella hizo, que todavía unos 20 y tantos años después, me acuerdo, y fue que ella pasó una libreta con los signos zodiacales, porque ella se dedicaba a escribir para un periódico de circulación nacional el horóscopo. Entonces, cuando ella necesitaba que alguien le ayudara en la creatividad, ella pasaba, entonces todo el que quería escribir algo en un signo zodiacal lo escribía. Ese horóscopo de circulación nacional tenía la foto en esa época de un famoso inventor llamado Walter Mercado, pero la mayoría de las personas no sabían que era una joven que estaba en el bachillerato que escribía eso que decía el horóscopo. Y entonces el que quería escribir, escribía. Y yo pensaba, ¿cuántas personas toman decisiones en función a un horóscopo
que cree que lo está escribiendo aquel famoso adivino, y no es más que un grupo de estudiantes de bachillerato que están ahí escribiendo cosas que luego eran publicadas en periódico de circulación nacional. Ahora, hermanos, ¿cuántas personas se sorprenden, pero toman decisiones quizás de esta manera, leyendo quizás un horóscopo, tirando dados, consultando algún tipo de medio o de adivino? La pregunta, ¿qué nosotros debemos hacer o cómo nosotros deberíamos tomar decisiones importantes al momento de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Decisiones que están por ser tomadas. ¿Cuáles parámetros nosotros deberíamos tomar en consideración? Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene decisiones a ser tomadas. Quizás con quién casarse, qué trabajo escoger, qué va a estudiar en la universidad. Quizás algunos considerar la adopción de hijos, cambiar de trabajo, posibilidad o no de casarse, ir o no de misiones. ¿Qué vamos a hacer con las decisiones? La lista pudiera seguir. El pasaje que nosotros acabamos de leer narra un evento particular en la historia de la iglesia. Jesús ha ascendido al cielo y por 40 días él, luego de su resurrección, ha estado con los apóstoles de manera intermitente, entrando, saliendo, hablándoles, consolándoles. Pero ya él se va definitivamente y su presencia física no iba a estar con ellos. Imagina el cuadro de expectación con respecto a lo que iba a ser su futuro como creyentes. 3 años y medio Jesús ha estado siempre con ellos en medio de las dificultades. Cuando el endemoniado no era liberado, cuando la obra no salía bien, ellos podían acudir donde Jesús y buscar un aliento. ¿Cómo se sentían ellos? La Biblia no lo deja al azar. Lucas capítulo 24, el mismo autor del libro de los Hechos, nos dice que iban 2 discípulos camino a Emaús. Y ellos iban platicando, iban hablando de lo que había ocurrido. Y Jesús se suma a la conversación. ¿De qué ustedes están hablando? Y el texto nos dice que ellos de alguna manera quizás reprenden a Jesús y le dicen: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Jesús les dice: ¿qué cosas? ¿De qué ustedes hablan? ¿Cómo va a ser que tú no sabes de Jesús, el Nazareno, que nosotros creíamos que era el Mesías, que estábamos expectantes, pero que ahora los líderes religiosos le han matado? Nosotros esperábamos que era Él, nosotros creíamos que Él era el Mesías. Pero ¿sabes qué? No era, porque la muerte lo derrotó. Así estaban los discípulos en ese momento, que no conocían que Jesús había resucitado. Jesús evidentemente se manifiesta y es ahí donde ellos cobran ánimo. Pero en medio de las dificultades surge la pregunta: ¿cómo ellos iban a encontrar la voluntad de Dios para tomar las decisiones pertinentes y seguir adelante sin Jesús de manera física? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios aún en medio de situaciones difíciles que vienen a nuestra vida? Pero lo que vamos a estar mirando en esta mañana, me gustaría que nosotros tomáramos en consideración fundamentalmente 2 aspectos al momento de tomar las decisiones. Y es el aspecto privado de cada una de las decisiones que nosotros tomamos. El aspecto privado de las decisiones que nosotros tomamos, pero al mismo tiempo el efecto que tienen nuestras decisiones en la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. De manera privada y de manera también familiar y en la comunidad, nuestras decisiones tienen repercusión. El texto que nosotros acabamos de leer se describe de alguna manera la decisión de Judas. Piensa por un momento que la decisión de Judas no solamente le afectó como desenmascarándolo como un traidor, también afectó a su familia, la familia de Judas. Pero al mismo tiempo afectó a toda la comunidad de Israel que escuchó lo que había hecho Judas. Pero desenmascaró a los líderes religiosos, evidenciando que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de eliminar a Jesús. Pero para nosotros también, todavía al día de hoy, la decisión de Judas tiene repercusión. Ninguna madre embarazada con 2 dedos de Biblia le pone Judas a su hijo, aunque hay más Judas.
Pero Judas en esa decisión condenó su propio nombre a que nadie con conocimiento se disponga a ponerle ese nombre a su hijo. Con esto en mente, nosotros quisiéramos ver a la luz del texto que nosotros acabamos de leer, que la iglesia obedece el mandato de Dios y avanza en función al plan redentor. ¿Para qué está este pasaje aquí? No solamente nos está informando la trágica decisión de un hombre que no había nacido de nuevo. Este pasaje está aquí para mostrarnos que la iglesia del Señor avanza en función al plan redentor de Dios. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, madre de Jesús y sus hermanos. Aquí vemos que la iglesia, que ellos todos obedecen. Hermanos, y esto es interesante porque algo que pasaba con Jesús era que con mucha frecuencia los apóstoles no obedecían. Jesús les decía, doblen a la izquierda y ellos tomaban la derecha. Constantemente eran desobedientes. Pero aquí vemos que Lucas quiere que sepamos que todos ellos están obedeciendo. Incluso está María, que en la época de Jesús, mientras él estaba vivo, en su ministerio no creía que Jesús era el Mesías. Lucas quiere decirnos que ahora ella está ahí en calidad no solamente de madre de Jesús, en calidad de discípulo. Es una discípula de Jesús, igual que sus hermanos. ¿Recuerdan la acusación de los fariseos? Pero ¿no están sus hermanos con nosotros en la sinagoga? Opuestos quizás a la voluntad o a la predicación de Jesús. ¿Quiénes son estos? Está también Tomás, el incrédulo. Simón el terrorista, María la madre de Jesús y Pedro el indeciso. ¿Qué están haciendo ellos? Obedeciendo. Vayan a Jerusalén. ¿Dónde están ellos? En Jerusalén. Hermanos, nosotros como creyentes somos retados a obedecer la palabra de Dios. Y para nosotros poder obedecer tenemos que conocerla, entenderla y tener la disposición de obedecerla. ¿Cuál era el mandato? Espérenme en Jerusalén. ¿Qué están haciendo ellos? Están donde Dios quiere que ellos estén. El primer libro de Samuel, un texto muy conocido, en el capítulo 15, Dios por medio del profeta Samuel le da un mandato a Saúl. Él debía erradicar todos los reyes, los reinos, lo mejor, los sacrificios, todo lo que ellos tenían, esos pueblos enemigos, debía ser erradicado. Llega Samuel y Saúl le sale al encuentro, versículo 13, primer libro de Samuel, capítulo 15. Saúl le dice, obedecí, cumplí con todo lo que Dios me mandó. He obedecido, tenemos la victoria. ¿Cuál fue el problema? Comenzaron la vaca, mu, ve. Y el profeta le dice, ¿y ese sonido? ¿Qué sonido es eso? Entonces él dice, no, lo que pasa fue que el pueblo decidió reservarse lo mejor para ofrecérselo a Dios. Hermano, y eso tratamos nosotros de hacer, pecar de una manera piadosa, que se vea como si estuviéramos obedeciendo. Y Saúl le da esa frase lapidaria, Samuel le da esa frase lapidaria. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que obedezcas a su palabra? ¿Come Dios acaso vaca, sangre? Hermanos, y hay un principio, una media obediencia es una desobediencia total, completa. Aquí estamos viendo a unos grupos de discípulos, apóstoles incluidos, que están obedeciendo en lo que ellos saben, lo que Dios le mandó a hacer en función al plan redentor de Dios. Pero al mismo tiempo ellos están no solamente obedeciendo, de manera perseverante. El texto nos dice que todos ellos están perseverando, esperando
la voluntad del Señor. Tú y yo conocemos personas que pueden decir, yo me congregaba, yo oraba, yo visitaba, yo cantaba. Ellos están de manera perseverante, una obediencia silenciosa. Es como las columnas que están sosteniendo este edificio. Aparentemente no están haciendo nada. Ellas están de manera perseverante sosteniendo la carga de este edificio. Ellos están obedeciendo de manera perseverante. No se dispersaron por el miedo, por la incertidumbre. No están pidiendo muchos argumentos, obedeciendo de manera perseverante. No están tratando quizás de buscar atajos. Es una obediencia firme, una obediencia sencilla, una obediencia conforme a la palabra de Dios y de manera perseverante. Pero vemos un tercer elemento. Ellos están obedeciendo perseverantemente en oración, en dependencia de Dios. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Las mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En oración. No para tratar de tumbarle quizás el pulso a Dios. En dependencia de Dios. Orando, buscando la dirección de Dios. Y es interesante que a lo largo del libro de los Hechos, siempre ellos están orando. Antes de escoger a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé, ellos están orando. Más adelante usted sigue leyendo, en Pentecostés ellos están orando. En medio de enviar misioneros, ellos están orando. Ante las decisiones fuertes que tienen que tomar, decisiones críticas, ellos están orando. Antes de escoger líderes para las iglesias, ellos están orando. Y esto cobra implicaciones para nosotros. La oración no es lo que nosotros hacemos antes de comer. Es más que eso. La oración busca nosotros conectar con la voluntad de Dios, que siempre es buena, que siempre es agradable y que siempre es perfecta. Ellos están orando, buscando la voluntad de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te ha tocado en algún momento ir al consultorio de algún médico? Usted ve quizá decenas de personas sentadas ahí. ¿Por qué no se van? Ellos están expectantes. ¿Le favorezca o no el diagnóstico? Ellos están ahí, ellos están esperando. ¿Le agrade o no? Ellos están esperando. Quizás a veces por horas esperando para una consulta médica. Usted lo ve que ellos están ahí aparentemente sin propósito, pero cada uno de ellos tiene un propósito. Ahora, hermanos, hay una pregunta a ser respondida en esta mañana. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre estos apóstoles y discípulos temerosos y que ahora están obedeciendo a Dios conforme al plan de redención? Y lo están haciendo de manera obediente, de manera perseverante, de manera dependiente. ¿Sabes lo que hizo la diferencia? Ellos tuvieron un encuentro con Cristo resucitado. Hermanos, y eso hace la gran diferencia. Jesús derrotó la muerte. Ningún líder religioso, ningún presidente de secta ha derrotado la muerte. Todas esas tumbas de esos falsos Cristo están ahí con los cadáveres. Solamente hay una tumba que está vacía y es la tumba de Jesús. Jesús es el Cristo que venció la muerte. Por lo tanto, ellos estaban dispuestos a perseverar, a obedecer, porque Jesús es Dios que venció la muerte. Eso es importante y cobra repercusión para nosotros. ¿Usted recuerda la parábola de los talentos? Jesús es Dios que ha vencido la muerte, pero al mismo tiempo Jesús es Dios que pide cuenta. Cuando aquel hombre, dueño de las riquezas, llega a pedir cuenta, aquel siervo malo y negligente le dice: Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, que ciegas, que cosecha donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Yo sabía eso, ¿y qué hice? Escondí la moneda. ¿Qué le dice el dueño? Tú eres un siervo malo y negligente, porque si tú sabes que yo iba a pedirte cuenta, lo mínimo que debiste haber hecho es ponerlo en manos de los banqueros. Hermano, tú y yo pudiéramos estar en este lugar y saber que debemos proclamar la verdad de Dios, saber que debemos obedecer, saber que un día vamos a rendir cuentas a Dios. La pregunta es, ¿qué nosotros estamos haciendo con lo que Dios requiere de nosotros?
una obediencia particular, una obediencia privada, pero al mismo tiempo nosotros vemos una obediencia comunitaria. Es una comunidad de fe unida con un propósito: esperar pacientemente, perseverantemente en oración la voluntad de Dios. Piensa, por ejemplo, en esta mañana en una familia. Quizás el padre del hogar sabe que se le demanda ser proveedor, líder del hogar, líder espiritual. La madre sabe que se le demanda ser ayuda, o la esposa ayuda idónea para criar juntos a los hijos. Los hijos saben que debemos someternos a nuestros padres. Ahora, ¿pudiera un hijo estar pensando en el calentamiento global? Un padre quizás pensar en los osos de la Antártida. Una madre quizás pensar en usar ropa, qué sé yo, que sea amigable con el medio ambiente. La pregunta: ¿está ese esposo cumpliendo con su rol, que conoce a la luz de las Escrituras? ¿Está esa esposa a la luz de las Escrituras obedeciendo conforme a su compromiso a los hijos? O sea, es más fácil ser como aquel fariseo que cuando se ve confrontado con el Señor y le está picando cerca la pelota, dice: ¿quién es mi prójimo? Yo no sé quién es mi prójimo. Qué parecidos somos nosotros a ese tipo de pensamiento. Quizás tú estás en este lugar y dices: yo estoy dispuesto a ser quemada en una hoguera. Hermana, aquí no hay hoguera. Que me coman los leones. Hermano, los leones de República Dominicana son vegetarianos. ¿Estás tú viviendo por la causa de Cristo? ¿Estás tú obedeciendo en lo que el Señor te demanda de ti? ¿En lo que has entendido de las Escrituras? ¿Conoces a ese Jesús resucitado? ¿Es Él el Señor y Salvador de tu alma? ¿Está Él dirigiendo tus decisiones? ¿Estás obedeciendo en el contexto de una iglesia local? Unidos como un cuerpo, empujando hacia una misma dirección, buscando que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Te has preguntado en algún momento cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con los latidos de corazón que Él me ha dado? Esta iglesia es una iglesia que avanza en función del plan redentor de Dios. Es una iglesia que ha conocido al Cristo resucitado. No el Cristo que no es Jesús que simplemente da panes y peces. Es Jesús que ha derrotado la muerte. Pero hay un segundo elemento a resaltar en el versículo 15. Esta iglesia obedece, avanza en función del plan redentor de Dios, a pesar de las dificultades. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Pedro se para en la comunidad y enfrenta a la realidad. Lucas quiere que tú y yo sepamos que él no está maquillando el evento. Judas compró un solar y se ahorcó. Y probablemente está apelando aquí a que su cuerpo se descompuso y explotó. Sus vísceras salieron de su cuerpo. El pecado de Judas fue grave. Sus consecuencias fueron devastadoras. Pero ¿saben qué? Judas y todos los que han apostatado de la fe no detienen el plan de Dios. Este texto está aquí para mostrarnos que la comunidad de fe, que Dios sigue guardando su pueblo aún en medio de las situaciones difíciles, que Dios sigue al cuidado de su pueblo en medio de las situaciones que son dolorosas, que a veces no entendemos, pero Dios está en control. Judas hizo eso, pero no escapa del control de Dios. El versículo 17 nos dice: era contado de nosotros, pero no era de nosotros. Y no solamente eso, Pedro cita el Salmo 41, el Salmo 69, Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mojaba conmigo el pan, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién era Judas? Judas era una persona de confianza.
Yo recuerdo un compañero de clase, un doctor, un profesor, él decía siempre, cuando había que recoger unos fondos, él decía, vamos a escoger a Próspero, un compañero, se llama Próspero Crespo, y él decía, no por lo próspero, sino por lo crespo, que sea él que reúna los fondos. Pero había una particularidad en Próspero, una persona sumamente confiable, porque habían algunos compañeros que si recogían el dinero probablemente se lo bebieran de alcohol. Entonces, lo que quiero resaltar es que con mucha frecuencia el tesorero del grupo es una persona de confianza, pasible, tranquila, ecuánime, con ciertas dotes. De hecho, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, ninguno dijeron es Judas, porque los demonios no salieron cuando él oró. No se sanó un ciego o un paralítico cuando Judas oró. Ninguno de ellos dudaron de Judas. Ellos decían, seré yo, pero nadie dijo es Judas. Y Jesús sabía que era Judas. Judas estaba con ellos, parecía un creyente, se comportaba como un creyente, pero no había nacido de nuevo. Él tomó esa decisión. Pero al mismo tiempo, hermanos, esto es una advertencia para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al igual que Judas, aquí hay un contraste que debe llamar nuestra atención. El estar cercano a la luz. Judas escuchó de Jesús las enseñanzas, caminó con Jesús, hizo milagros, escuchó las enseñanzas de Jesús, participó en el ministerio de Jesús, pero no caminó en fidelidad delante de Dios. La cercanía externa no es sinónimo o no garantiza una obediencia. La madurez consiste en permitir que la palabra de Dios genuinamente transforme nuestros corazones. Judas no había nacido de nuevo. Y todo lo que él hacía, incluso preocuparse por los hambrientos, gestionar fondos para los necesitados, el texto nos dice que todo lo que lo motivaba era porque era una persona que no había nacido de nuevo, era un ladrón. Y él entendía que teniendo más fondos podía robar. Dios nos muestra que de manera soberana Él sigue guardando su pueblo, aún en medio de las situaciones difíciles. ¿Has escuchado tú personas que pueden decir, por mi casa vive alguien que no es cristiano, que ha dado mal testimonio? Yo conozco una persona que dice ser creyente y es un hipócrita. Es una hipócrita. ¿Sabes qué? Jesús también conoció a alguien así. Jesús conoció a Judas. Y no solamente lo escogió como apóstol, le dio testimonio de lo que es un verdadero creyente. Y fue más lejos, le amó genuinamente. Judas, ¿qué estás haciendo? Con un beso entrega a tu maestro. Y aún así Judas prosiguió en su pecado, prosiguió en su maldad. Este texto está aquí para mostrarnos que la iglesia obedece y avanza a pesar de las dificultades. Porque al igual que esta iglesia o esta comunidad de creyentes, tú y yo como comunidad de fe pasaremos por situaciones difíciles, situaciones que no entendemos, situaciones retantes, pero el texto está para decirnos que debemos confiar que Dios está en control. Amén. Pedro dice, esto ya fue profetizado. El salmista había hablado de esto. Pero vemos un tercer elemento. La iglesia obedece y avanza en función del plan redentor, conociendo o distinguiendo entre la voluntad revelada de Dios y la voluntad secreta. O sea, ¿cuál era la diferencia entre saber lo que debían hacer y lo que Dios se había reservado? Versículo 12 nos dice que ellos volvieron a Jerusalén, obedecieron el mandato. Versículo 14, estaban perseverantes en las oraciones. Versículo 16, Dios nos muestra que conforme a la escritura estaba profetizado lo de Judas. Es decir, hermanos, que hay momentos en los cuales tú y yo conoceremos a blanco y negro, con claridad, el mandato de Dios. Hay textos en las escrituras que son claros. Ellos han visto las cualificaciones de los apóstoles y como vamos a ver, van a buscar un sustituto para Judas. Es la voluntad revelada de Dios. Versículo 20, ellos van a disponer, tome otro su oficio. No sabemos por qué Judas, no sabemos qué le motivó a ciencia cierta, pero ellos sí sabían que el evangelio debía continuar siendo predicado y obedecen. A veces nosotros gastamos muchas energías tratando de conocer la voluntad secreta de Dios, tratando de conocer el futuro. Nos gustaría tener todo bajo nuestro control.
Pero el problema, como decía un padre de la iglesia, que él decía, el problema que yo tengo con la Biblia no son los textos que yo no entiendo. Son aquellos que yo he entendido, porque al momento que lo entiendo, soy retado a obedecer. ¿Ustedes recuerdan las parábolas de las vírgenes? Las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes o sensatas. ¿Por qué? Porque ellas se preocuparon y se ocuparon en hacer lo que tenían que hacer. Estar listas para cuando llegara el novio y celebrara la boda. Eso era lo que se hacía en la antigüedad. El novio se iba a preparar morada en la casa de su padre y un momento dado venía y se armaba la celebración. A la novia se le encargaban vírgenes que cuidaran de ella, que tenían lámparas, porque si el novio llegaba de noche, entonces había que encender las lámparas para la celebración. Estas vírgenes sensatas estaban listas. Pero habían 5 insensatas que sabían la voluntad que tenían que hacer, la voluntad revelada, tener aceite en su lámpara, estar en la expectativa de la boda. Pero quizás se pusieron a decir, el novio se llevó una bufanda. Eso es que va a venir en temporada de frío. Comenzaron a argumentar sobre lo que no conocían y eventualmente descuidaron lo que sí estaban llamadas a hacer. La voluntad revelada de estar alerta. Hay un principio importante. Como creyentes nosotros somos retados a obedecer la palabra de Dios que conocemos. En dependencia del Espíritu Santo, utilizando los medios de gracia que Dios nos ha dado, en medio de la debilidad de nuestras propias luchas y de nuestro pecado, pero debemos obedecer. Somos retados a obedecer la palabra de Dios que nos ha sido revelada. Y hay un tema aquí, hermanos. Hay una diferencia entre nosotros pecar y cometer un error. ¿A qué me refiero con esto? Tú estás quizás para tomar una decisión, quizás una decisión laboral en una empresa que entiende que te puede ir mejor. Pero de repente te das cuenta que no fue buena la decisión. No es pecado devolverse. Tomaste quizás una mala decisión, puedes rebobinar y devolverte. A veces nosotros estamos tomando decisiones y debemos ver que quizás a veces no salen como nosotros esperábamos, pero hay tiempo para uno entonces reflexionar y devolverse. Pero al mismo tiempo, en medio de situaciones pecaminosas o decisiones pecaminosas que nosotros podamos tomar en nuestras vidas, en Dios hay restauración, en Dios hay perdón, en Dios hay misericordia para todo corazón contrito y humillado que se levante y que viene a Él en fe y arrepentimiento. Generalmente a mí no me gusta escribir en grupos de familia y eso. Pero hace un tiempo una tía, hizo una pregunta que entendí quizás pertinente responder. ¿Por qué si David pecó y pecó de mala manera planificando la muerte de un ser humano, Dios perdonó y dice que tiene un corazón, que David tenía un corazón conforme al suyo y no perdonó a Saúl por el pecado que hizo? Y yo entendí primariamente la razón está en Dios. Dios es misericordioso, no en David. Pero nosotros podemos ver una cualidad quizás de David, que cuando David era confrontado, se arrepentía. Que cuando David fue confrontado, genuinamente él estaba dispuesto a que Dios no apartara su rostro sobre él. Estaba dispuesto a abandonarlo todo con tal de estar en paz para con Dios. Tú y yo debemos conocer la voluntad revelada de Dios y obedecerla, sin importar el costo que pueda tener. ¿Qué nos muestra el pasaje? No solamente ellos mostraron obediencia a la voluntad revelada de Dios. El texto nos muestra que ellos accionaron. Ellos no permanecieron pasivos. Pedro dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mira cómo de son y porrazo, Pedro dice, ya da los parámetros por los cuales no hay apóstoles en el día de hoy. Él sabe que para ser apóstol era necesario haber visto a Cristo en el inicio del ministerio, haber visto a Cristo en su resurrección, haber sido testigo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y él entiende que ese número debía ser completado. Ambos reúnen las condiciones, pero ellos escogen uno. Ambos son capaces y ellos saben que escogen a uno. ¿Qué hicieron? Señalaron a dos. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Matías,
y otro llamado el justo. Ahora considera estos principios. Estos eran hombres que estaban calificados, tenían carácter, estaban disponibles y eran personas de confianza. ¿Qué está haciendo Pedro? Está tomando las escrituras, está tomando las cualificaciones que el mismo Cristo utilizó para escogerla a ellos. Y a mí me llama la atención cómo estos hombres, varones, están ahí, pero son hombres que están cualificados. No simplemente por ser hombres. Traigan a dos y párenlo ahí, vamos a ver cuál de ustedes dos va a ser. No, no, no. Hay un carácter en estos hombres. Están cualificados. Y hay algo muy importante. Están disponibles. Quieren hacerlo. La pregunta en esta mañana, ¿estás tú disponible para la obra del ministerio? ¿Te estás tú cualificando para eso? A veces hay personas que son como, quizás pienso en mi congregación, quizás como las sandalias asiáticas, si hay algún asiático que me perdone, son bonitas, baratas, accesibles, pero te pueden dejar descalzo en el momento más o menos esperado. Llegan por Temo. Ellos están escogiendo a estas dos personas que son cualificadas, que tienen carácter y están disponibles. Pero al mismo tiempo, ellos están guiándose por parámetros bíblicos. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las cualificaciones que tuvo Jesús? Evidente, hermanos, echan suerte, no tienen la llenura todavía del Espíritu Santo, no están llamados a eso, a tirar suerte. Era una práctica judía muy común. El hombre tira los dados, Dios decide cómo cae. No se refiere a que nosotros deberíamos hacer esto, ya tenemos cualificaciones. Primera y segunda Timoteo, Tito habla de esas cualificaciones del liderazgo pastoral. Pero lo que queremos resaltar es que ellos están accionando en función a la voluntad revelada de Dios. La obra del ministerio sigue, hay sufrimiento, pero tú y yo debemos actuar conforme a lo que nosotros sabemos de las Escrituras. Lo revelado le pertenece a los hombres, lo oculto le pertenece a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás tú disponible para la obra del ministerio? ¿Te estás preparando para servir a Dios con tus mejores dones? El reino de Dios avanza cuando tú y yo nos hacemos disponibles para la causa de Cristo. Son hombres que están dispuestos a levantar el estandarte. Judas falló, pero hay 11 que están permaneciendo. Y hay más, hay 2 más que están dispuestos a ocupar el lugar. ¿Por qué? Porque quieren ser testigos de Cristo y de este crucificado y resucitado. Para el bien de la comunidad, para el bien de los que están en tinieblas. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que el reino de Dios avanza cuando buscamos la voluntad oculta de Dios a través del lente de la voluntad revelada de Dios. ¿Qué hacemos con lo que no conocemos de la voluntad de Dios? Ellos pueden decir, sabemos que Dios espera que el número sea completado. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor entraba y salía, escojamos uno. Señalaron a José orando una vez más. Mira la oración que hicieron, versículo 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, incluyendo el de Judas, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ya no hay tiempo de llorar a Judas. Una mancha en el camino. Ahora hay tiempo de nosotros escoger conforme a la voluntad revelada de Dios. Y entonces, Señor, tú te vas a encargar. Venimos delante de ti en oración, venimos delante de ti en súplica, y tú te vas a encargar de la parte que nosotros no conocemos. La parte del corazón de estos hombres. Y mira cómo ellos vienen con prudencia. Judas aparentaba algo que no era, pero tú lo conociste, Señor. Aquí tenemos a estos 2 hombres, tú conoces sus corazones y oramos y pedimos que sea tú el que gobierne en esta decisión. Es el discernimiento al momento de elegir al sustituto. Es el discernimiento en buscar lo mejor de la comunidad de fe para liderar en la comunidad de fe. Es una búsqueda dependiente en oración. Y es interesante, ellos están orando antes de, a diferencia de nosotros que muchas veces decimos, Señor, me fui, cáeme atrás.
salí. Y entonces arrancamos adelante y el Señor detrás. No. Antes de tomar la decisión, queremos venir delante de ti. Están las cualificaciones, pero tú eres el Dios soberano. Hermanos, y esto cobra repercusión al momento de nosotros orar y de nosotros buscar el rostro del Señor. Ellos no lo están haciendo porque quizás demandando que Dios le deba algo. Yo tengo un sobrino pequeño, Josías, tiene unos 6 años y él me ayuda en algunas cosas de la iglesia. Cuando me toca predicar, yo le digo, Josías, ora. Y a veces si él está bravo conmigo, no, que ore otro. Me niega la oración, que ore otro, que ore mi hermana. ¿Te ha pasado a veces que tú entiendes como si el Señor no responde tu oración o no te da lo que tú le pides, como que tú le dices, Señor, hermano, no voy a orar más? Es más, estoy bravo contigo, Señor. Como que tú entiendes que, o entendemos que Dios nos debe algo. O quizás el checklist, ya cumplí, Señor, bendíceme. Señor, tú me lo debes. Me he portado bien en esta semana, he orado, he leído la palabra, he hecho el devocional, he ido a la iglesia, fui a la escuela dominical, Señor, bendíceme. Ellos no están así orando. Ellos están sometidos a la autoridad de Dios, buscando la guía del Señor, buscando la respuesta del Señor, esperando en el Señor, buscando el consejo que sea conforme al plan y a la voluntad del Señor. Eso es retante para cada uno de nosotros, porque no nos gusta esperar. Nos desesperamos, quisiéramos tener la respuesta, quisiéramos tener todo conforme a lo que hemos pautado. Pero a veces el Señor no responde cuando nosotros queremos, no responde como nosotros queremos. Y aún así nosotros debemos perseverar y esperar en la voluntad del Señor. ¿Qué hemos visto, hermanos? Que nosotros, confiando en la ascensión de Jesús, la iglesia avanza y lo hace en función a ese plan redentor de Dios. Nuestras decisiones primariamente deben ser tomadas en función a ese plan de Dios, esa obra eterna que sigue llevándose, que nos salvó a nosotros, pero ha de salvar también a otros. Que hemos visto que la iglesia avanza y obedece en función al plan redentor de Dios, aún en medio de las dificultades. Judas era el tesorero del grupo, era de suma confianza del Señor, y aún así claudicó de la fe. Pero la iglesia avanza discerniendo entre la voluntad revelada de Dios y la voluntad secreta. No es una excusa argumentar que no entendemos todo el plan de Dios para no obedecerle. Debemos obedecer, y ellos obedecieron conforme a la voluntad revelada de Dios. Escogieron entre ellos un sustituto para Judas y para que siguiera llevándose a cabo el plan de Dios. ¿Qué hemos visto? Que debemos interpretar la voluntad secreta de Dios en función a la voluntad revelada de Dios. Aquí hay 2 hombres, reúnen las cualificaciones, que sea Dios en su soberanía que escoja. Pero nosotros sabemos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Quiera Dios en esta mañana ayudarnos a poder reflexionar a la luz de esta palabra y podamos nosotros vivir la vida de tal manera que cuando nos toque salir de esta tierra podamos hacerlo con limpia conciencia de que no entendimos quizás todo el plan de Dios, pero lo hicimos de tal manera que el nombre del Señor fuera glorificado. No solamente tomando decisiones pensando en nosotros. Quizás Judas dijo, con ese dinero pago la tarjeta. Y tomó esa triste decisión. Sin pensar en la comunidad, sin pensar en su familia, sin pensar en las repercusiones que iba a tener. Tú y yo pudiéramos estar en este lugar y estar viviendo de una manera irreflexiva ante la eternidad de Dios, ante la obra de Dios para cada una de nuestras vidas. Hace una semana íbamos un grupo de hermanos, conjuntamente con algunos niños, hacia el cine. Y me llamó la atención la actitud de un niño, hijo de un hermano, que él le había dicho que le iba a llevar al cine. Desde el lunes él comenzó, era el sábado y el lunes, papi, ¿cuántos días faltan para el cine? ¿Y cuántos días hay? Llegó el sábado y es hoy el día, sí, hoy es el día. Pero a mí me llamaba la atención porque nosotros comenzamos a recoger a algunos hermanos con sus hijos que iban para el cine. Y él decía, pastor, ¿y usted va para el cine también? ¿Es para el cine que vamos? Sí, yo voy para el cine. No, él decía, eso es lo que decía, usted como que predica, como que es pastor, ¿qué usted hace aquí? Él estaba en el vehículo de los que íbamos para el cine, pero él estaba dudando. Y a cada hermano que se montaba en el cine, y usted va, es para el cine que vamos. Camino al cine, le decía, papi, ¿esta es la calle del cine? Sí, esta es la calle del cine. Papi, ¿esta es la plaza del cine? Sí, esta es la plaza. Entonces, él iba camino al cine, pero todo el trayecto dudando si acaso iba para el cine. Hasta que eventualmente vio la sala y dijo, ya llegué al cine.
Hermano, es un niño, pero tú y yo pudiéramos decir, hermano, vamos para el cielo. O vamos caminando. Pero con esa duda, esa inquietud y esa que si sí, pero que si no. Quiera Dios ayudarnos de manera certera a poder confiar que en las manos de Dios nosotros vamos a llegar. ¿Sabes algo? Esta comunidad de fe, estos discípulos, a pesar de Judas, de todos los ataques y de todo lo que pasó, fueron exitosos. Cumplieron con la misión. ¿Cómo lo sabemos? Porque hoy en República Dominicana, Pez Mundial existe. En La Vega, en República Dominicana, el evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Esta no es la historia de un grupo de judíos. Esta es la historia de la iglesia del Señor, que Él la guardó, que Él la preservó todavía hasta nuestros días. Y gracias a que ellos permanecieron en fidelidad, gracias a que ellos se pusieron de acuerdo a pesar del daño que causó Judas, hoy nosotros podemos proclamar la buena noticia del evangelio. Hoy nosotros podemos perseverar porque Dios guardó su pueblo. ¿Y sabes qué? Ese es el mismo Dios que tú y yo le servimos y es el mismo Dios que está guardando esta iglesia local. En medio de cualquier dificultad, siempre las tinieblas han existido, siempre la maldad ha existido, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos.